Los 20 árboles. Aquí despertó del éxtasis y eran como las 15 horas. Rezó la nona y las vísperas y tomó algo de alimento, y luego volvió a extasiarse enseguida y empezó a hablar de los 20 árboles ya mencionados. El primer árbol de la narración de Dios es el cielo empíreo, y sus hojas no las conocemos nosotros. Sus frutos son una destilación de la gloria, y bajo su sombra los espíritus bienaventurados descansan junto a Dios mismo. El segundo árbol son las jerarquías de los ángeles, sus hojas son las alabanzas continuas que tributan a la Santísima Trinidad, y los frutos son las almas que son reconducidas a Dios por los ángeles. En esto tiene grande parte la humanidad del Verbo que se encarnó por las almas, y la encarnación fue dada a conocer por medio de los ángeles desde el momento en que Dios recibió la respuesta de María por medio de ellos. Sus raíces están arraigadas en la eternidad del Padre, sus ramas se extienden tanto como la complacencia de la voluntad de Dios, sus frutos maduran en todo tiempo y se renuevan siempre, por lo que los ángeles gozan y se alegran, cantando dulcemente entre ellos y diciendo: Cantate Domino canticum novum quia mirabilia ficit. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Salmo 98, versículo 1. Cantabimus canticum Dominus in aeternity humanitis verbi. Cantaremos un cántico al Señor en la eternidad de la humanidad del Verbo. Antes de que Dios creara a la criatura y la recreara con la encarnación del Verbo, solo los ángeles podían invitarse mutuamente a cantar este cántico, porque Dios aún no había mostrado sus admirables obras. Pero ahora pueden invitar a las criaturas a decir junto con David: Laudat Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi. Alabad al Señor todos los pueblos y aclamadlo todas las naciones. Salmo 117, versículo 1. A los frutos de este árbol se llega con una cierta escalerita que es Dios mismo. Factus est mihi Dominus protector meus. El Señor fue mi apoyo. Salmo 18, versículo 19. Et educit me in lautidine. Me sacó a un lugar espacioso. Salmo 18, versículo 20. El tercer árbol es la máquina del mundo y sus raíces se hunden en la bondad de Dios, y las hojas son los infinitos beneficios que nos concede. Los frutos son las grandezas de nuestro Dios, porque se revela a Él mediante estos beneficios. El cuarto árbol es todo el género humano, las hojas son el ornamento de la belleza y el decoro del alma y del cuerpo. Los frutos son las tres potencias del alma, y estos árboles son trasplantados en el amor. El quinto árbol es el hombre recreado por la gracia, y sus raíces están en la sangre y las hojas en los sacramentos, y los frutos son las ayudas que el hombre recreado por la gracia le da a la Iglesia. El sexto árbol es la glorificación que Dios le da a su humanidad. Las raíces de esa glorificación están fundadas en la pasión del Verbo humanado, y las hojas son el deseo continuo que el Verbo abrigaba aquí abajo. Lucas 12, versículo 49. De darnos la gloria que tenía que adquirir para nosotros con su sangre. Los frutos de la humanidad glorificada del Verbo están en la conciencia superior, que es su alma santísima, y tiene así de su propia divinidad absolutamente inescrutable e incomprensible para nosotros. El séptimo árbol es la santísima humanidad del Verbo, establecida a la derecha del Padre. Sus raíces son la humildad. Qui si humiliat exabilitur et qui si exaltat humilivitur. El que se ensalza va a ser humillado, y el que se humilla va a ser ensalzado. Lucas 14:11 y 18:14. El Verbo, que estaba en el seno del Padre, se humilló, y tanto se rebajó por la criatura, que se dejó conducir hasta la vergonzosa muerte de la cruz con tan grande ignominia. Sus hojas son la sublime posesión que se entiende cuando decimos a la derecha del Padre. Sus frutos son la aceptación y la amonestación, y bajo su sombra reclinaría de buen grado mi cabeza. Dignus est agnus qui occicius et acquipere virtutem et divinitatem et gloriam et honorem in sequela saeculorum. Amen. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Apocalipsis 5, versículo 12. El octavo árbol es el poder dado al Verbo humanado. Date est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Sus raíces están fundadas en la mansedumbre que el Verbo tuvo aquí en la tierra.
y sus hojas son las obras de la misericordia inspiradas por él, y los frutos son sus juicios divinos e inescrutables. El noveno árbol es la unión de la divinidad con la humanidad, y sus raíces están arraigadas en la paz que el Verbo tuvo aquí en la tierra. Ipsi est pax nostra. Él es nuestra paz. Efesios 2, versículo 14. Las hojas son los proyectos que su humanidad hacía con la divinidad de unirse a sí mismo a nuestras almas, y los frutos son esta unión. El décimo árbol es la facultad que el Eterno Padre ha dado a la humanidad del Verbo para comunicarse a sí mismo, y sus raíces se hunden en la liberalidad del Verbo humanado durante su peregrinación terrena. Las hojas son las peticiones que nosotros le formulamos, inspiradas por Él, y los frutos son los dones y las gracias que Él nos concede por su bondad. El 11º árbol es la sabiduría del Verbo y tiene las raíces fundadas en las palabras injuriosas que le dijeron durante la pasión, aunque era la sabiduría eterna. Las hojas son la sabiduría que ha infundido y que infunde en sus siervos. Os justi meditabitur sanctentiam. Así la boca del justo expone la sabiduría. Salmo 37, versículo 30. Hacen una sombra suave a la gran ignorancia que hoy reina en la Iglesia. Con su sabiduría conducen además a gozar de la sabiduría eterna. Los frutos de esta sabiduría son infinitos, pero los sacramentos son para nosotros los frutos que más alimentan. Dados con sabiduría y recibidos con sabiduría, llevan a la sabiduría que es Dios mismo. El 12º árbol es la igualdad del Verbo con su eterno Padre. Oh Dios infinito, que has de ser entendido infinitamente. Oh gran Dios, tu infinita grandeza debería romper los diamantes, así como los corazones. Mas nuestros corazones son tan duros que no quieren entenderte ni tampoco cooperar contigo. Oh gran Dios, te dejamos a ti, que eres un bien infinito, y nos asimos a las cosas transitorias que deberíamos detestar, por así decirlo, mas al mismo demonio. Así las cosas creadas y terrenas deberían ser también medios para conducirnos a ti, pero como con mucha frecuencia no las usamos como deberíamos, nos alejan de ti. Eterno Verbo, tú estás siempre presente porque estás en todas las cosas, cuantos en cambio se refugian en excusas diciendo que las cosas transitorias y las obras exteriores les impiden la unión contigo. Pero yo me atrevo a decir que cualquier mínima obra, por vil que sea, nos debería brindar la ocasión de elevar la mente a ti. Las raíces de este árbol están entrelazadas y fundadas en la paciencia del Verbo, cuando vivió aquí con nosotros, y que nos parecemos tan poco a Él. No había nadie semejante a Él. Estaba María, sí es verdad, pero por más parecida y cercana que ella le fuera, no era igual a Él. Con esto, nos da ejemplo de cómo debemos soportar mutuamente nuestros defectos, como dice el apóstol, alter alterus honora portate. Lleva unos los pesos de los otros. Gálatas 6, versículo 2. Viendo, oh Verbo, que tú nos has soportado y nos soportas continuamente, ¿cómo no soportaremos nosotros también a nuestro prójimo? Sabiendo que nadie está sin defecto, aunque en nosotros fueran pocos los defectos que los demás tienen que soportar, sabiendo que te damos honor, deberíamos soportar de buen grado los defectos de los demás. Las hojas de este árbol son los consejos, consejos de paz. Su fruto es la gracia preventiva. Esta gracia nos impulsa no solo a hacer el bien, sino a dejar el mal, y nos enseña no solo a amar a Dios, sino que nos enseña también a amar al prójimo, y no solo a amarlo, sino a deshacernos por él y por su salvación. ¿Y cómo podríamos amar al prójimo si no tuviéramos la gracia de Dios? Esta gracia proveniente que nos hace verte en el prójimo y al prójimo en ti, pero también es una gracia preveniente. ¿Cómo entonces podrán amar al prójimo aquellos que se beben su sangre? Dicen que lo hacen por caridad y por darle la ganancia y alimento, pero en cambio van obteniendo lo que para ellos es superfluo, pero es necesario para tus siervos. Los pobres, el número de los que así obran, solo tú lo conoces. Otro fruto de este árbol es la caridad, caridad que es un espejo de ti, oh Dios. El alma puede ver en las manchas todas sus manchas, pero también puede ver toda su belleza para conservarla. La caridad es el espejo del que hablaba en el divino Pablo.
Videmus nunc fer speculum in agentiate. Y ahora vemos como en un espejo, confusamente. Primera de Corintios 13, versículo 12 y subsiguientes. El 13º árbol de la narración es la verdad del Verbo y el cumplimiento de esta verdad en su humanidad. Sus raíces están en la verdad que el Verbo del Padre nos reveló. Plenum gratiae in veritatis, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 14. Sus hojas son la rectitud. Recti diligute. Los rectos te aman. Cantar de los Cantares 1, versículo 3. Y sus frutos son la justicia. El 14º árbol es la unidad de la Santísima Trinidad, unidad enraizada en la pureza de Dios. Las hojas de esta unidad, ¿cuáles son? Las miradas intensas y ardientes del Verbo y los frutos de la Santísima Trinidad. Los otros 6 árboles están contenidos en esta unidad y los comprenderemos cuando gocemos de la perfecta unión con la Trinidad. Los 14 árboles que se han descrito son una narración y manifestación de la humanidad del Verbo, y son para el alma como la columna del fuego que va delante de los hijos de Israel en el desierto. Tenían que mirarla y tenían que seguirla, pero no ir delante de ella, porque si no, erraría en el camino. Pues lo mismo debe hacer el alma, caminar según la luz que Dios le muestra, y no tratar de ir más adelante de cuanto le muestra, o mejor de cuanto se complace en hacerle entender. Tú muestras estas cosas al alma o Verbo para darle fuerza para el tiempo venidero, sí, pero dixi in excessu meo. Déjame así, dejé yo en mi apuro. Salmo 116, versículo 11. Non probebor in aeternum, nada me hará vacilar. Salmo 30, versículo 7. Portium mea, dixi custati relegem tuam. Mi fortuna, yo he dicho, es el Señor, guardar tus palabras. Salmo 119, versículo 57.